Excelente día tengan todos los que están visualizando la clase del día de hoy. Empezaremos con la materia de taller de lectura y redacción. Vamos a entrar con la unidad 1 que hace referencia al circuito de la comunicación. En esta unidad, el tema que vamos a trabajar este primer día va a ser ¿qué es la comunicación? O también podemos identificarlo como el circuito del habla. Así que pongamos atención a la siguiente explicación. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Pero entendamos también desde cuándo existe esto de la comunicación. Los hombres, al vivir en grupo, sienten la necesidad de comunicarse con los demás, utilizando diferentes signos, como lo son los sonidos guturales. ¿Alguno de ustedes sabe identificar qué es un sonido gutural? Un sonido gutural es aquel que se emite por la garganta. ¿Sí? También, aparte de hacer sonidos, se podrían comunicar con gestos o dibujos para manifestar sus necesidades, ideas o sentimientos. Para ello, usan ese mismo código. El hombre y la comunicación han ido evolucionando desde la utilización de expresiones sencillas hasta complejos sistemas de comunicación. El término comunicación deriva del latín communication o comunicare, que significa compartir algo, participar o poner algo en común. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos, en el cual vamos a identificar cuáles son esos elementos de la comunicación. Recordarás en niveles de estudio anteriormente que identificamos lo que es el emisor y el receptor y un mensaje, pero vamos a analizar otros elementos más que entran en el proceso de comunicación y que se pueden identificar los siguientes. Tenemos el primer elemento que es el emisor. Lo vamos a identificar como aquel que va a transmitir el mensaje. Como segundo elemento fundamental tenemos al receptor. La misma palabra nos indica, va a ser el que recibe ese mensaje. Tercer elemento, el código. Lo vamos a identificar como un conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Y ese conjunto de signos los podemos visualizar como palabras, gestos y símbolos. El cuarto elemento es el mensaje, que es la información o el conjunto de datos que se transmiten o que se quieren dar a entender, en este caso, a aquella persona que está recibiendo esa información. Tenemos un quinto elemento, que es el canal de comunicación, y lo identificamos como el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje. Puede ser una carta, un teléfono, la televisión, el internet, entre otros medios. Siguiente elemento, el ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir en el momento en el cual se está recibiendo ese mensaje original. Y puede ser tanto del emisor como del canal o hasta del mismo receptor. Nos encontramos con la retroalimentación o conocido también como el feedback. En una primera instancia, muchachos, es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera una retroalimentación. Último elemento, el contexto.
Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación del mensaje. A esto nos referimos que hablamos de un espacio físico, un marco de referencia cultural del emisor y del receptor, un contexto social, entre otros. Para que entendamos más estos elementos de la comunicación, veamos este siguiente ejemplo sencillo que todos conocemos. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero. Acabamos de identificar un proceso de comunicación que pudimos observar que hay una intención de comunicar. Existe una codificación de un mensaje en el cual vemos que el emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que se vaya a emplear. Ubicamos la verbal, la no verbal, la escrita o la visual. Tenemos también lo que es una transmisión del mensaje, que implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Hablamos también de la recepción de ese mensaje. En este caso, el receptor tiene que conocer el código en el cual le fue enviada la información. Y por último, identificamos cómo fue la interpretación del mensaje, que en este caso se mete mucho el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tiene el emisor al momento de comunicar. Ya por último, agregamos unos últimos conceptos en relación al tema de comunicación. Tenemos también lo que es el lenguaje. El concepto nos dice que es la capacidad innata que posee el hombre para comunicarse con los demás integrantes de su grupo social. Esto quiere decir que desde el nacimiento el hombre ha buscado tener un modo o una forma de poder comunicarse. Un ejemplo lo vemos desde pequeño o desde que el producto está en el vientre de la mamá. Ese bebé trata de comunicarse con su mamá y la mamá con el bebé. También podemos decir que el lenguaje se manifiesta a través de sonidos, gestos, señales o movimientos. Esto puede ser oral, escrito o mímico. Tenemos lo que es el término de la lengua y lo identificamos como un sistema de signos lingüísticos fónicos o también pueden ser gráficos que utiliza un grupo de personas para comunicarse. La manifestación del lenguaje a través de un código particular es el instrumento de la comunicación humana. También tenemos el término de norma, que lo identificamos como un conjunto de reglas que modulan el uso de una lengua. En este caso identificamos dos: la ortografía, que nos sirve para escribir correctamente, y la ortología, que nos sirve para pronunciar correctamente. Y por supuesto, no podemos olvidar el término del habla. Es el uso particular que realizan las personas para combinar y seleccionar las palabras de una lengua. Influye en las diferencias geográficas, el nivel socioeconómico, el sexo o la cultura en la que se desarrolla la persona. ¿Qué tanto sabías de estos conceptos? ¿En algún momento habías identificado principalmente qué era la comunicación? Bueno, te diste cuenta que hablamos sobre el punto de lo que es la lengua, el lenguaje y sobre todo qué es el habla.
No te olvides de pasar a la plataforma. Ahí vamos a describir las actividades que van en relación a la clase del día de hoy. Pues gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.